¿Cómo están? Yo siempre les pregunto cómo están, cómo se sienten. Quiero que sepan que estar aquí parados es por gracia, hermano. Es una gracia del Señor poder hacer esto porque no es la capacidad humana, no es el talento humano, no es el poder humano ni la inteligencia humana. Es la palabra del Señor la que transforma los corazones, las mentes, los espíritus, los ambientes, el pasado, el futuro, con su visión que ella transmite. Y yo quiero hoy leer una palabra que yo sé que tal vez muchos la conocen, pero que es una palabra que a mí para mí es hermosa, y era una palabra que yo estaba en una iglesia que ese era como el himno nacional. Yo lo predicaba tarde, mañana y noche, todos los días lo predicaba. Vamos a leer Génesis capítulo 12. Yo sé que le hemos estudiado en los discipulados. Sé que hemos hablado mucho de este tipo de palabras, pero creo que es necesario empezar desde aquí. Es necesario porque hoy vamos a entender un poco lo que es la visión, el enfoque y el llamado, que son tres cosas que van juntas, no van separadas. No hay llamado sin visión y no hay llamado y visión sin un enfoque de lo que Dios quiere hacer en un tiempo determinado. Y fíjense, vamos a leer entonces Génesis 12:1. ¿Llegaron? Digan amén lo que ya llegaron ahí. Amén. ¿Ya va? Por aquí Génesis 12:1. Entonces el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación. Repita conmigo: yo haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Porque esta palabra siempre llena mucho mi corazón y quiero hoy transmitirla. Empecé por aquí porque vamos a recorrer varias cosas el día de hoy. Porque si usted vino el año pasado a los discipulados, recuerda que el hombre había pecado. Dios había establecido un propósito con ese hombre y ese propósito, entre comillas, se estaba perdiendo. Y el hombre, dice la palabra, que la tierra se llenó de violencia. Había violencia y muerte en la descendencia en toda la tierra. De hecho, recordamos que el Señor había hecho a Adán y Eva y le dijo: no coman de la planta, de esa mata, del conocimiento del bien y del mal. Y ellos decidieron comer. Y ellos sabían que eso iba a traer muerte. Lo que ellos no sabían es que esa muerte iba a empezar por su propia descendencia. La descendencia, ellos iban a empezar a ver cómo sus hijos morían, incluso hermanos de sus otros hijos, ¿verdad? Y antes de llegar al capítulo 12, también recuerden que los discipulados estuvimos estudiando acerca de la Torre de Babel, cómo el hombre comenzó a edificar cosas equivocadas, es decir, comenzó a usar su capacidad, su talento que Dios les había dado, su vida, para empezar a levantar cosas que contradecían el propósito de Dios. Es decir, estas personas perdieron la visión, el enfoque correcto que el Señor había puesto en ellos. Repito, y quiero repetir porque es necesario hacerlo. Había violencia, había muerte y había una construcción de cosas equivocadas. Dígale que está a su lado: construir cosas equivocadas. Pero ahora Dios, ¿verdad?, para transformar esa situación, hace ¿qué hace con Abraham? Hace un llamado. Dios no va a transformar la cosa si no es a través de un llamado. Es llamando a alguien para depositar en esa persona cosas que esa persona va a usar para transformar esa situación. Y en el caso de Abraham, lo que el Señor estaba depositando en él era una bendición. Estaba depositando bendición. Que
Sabemos que eso era un anuncio de cosas que iban a venir posteriormente. Pero el Señor ahora, ¿verdad? Recuerden que la tierra estaba maldita por esa violencia, por esa muerte. Lo que había era el dominio de la maldición. Pero ahora el Señor estaba causando una transformación, buscando que eso que se había llenado de maldición ahora estaba lleno de bendición. ¿Verdad? Y esa es la visión que el Señor estaba estableciendo en ese tiempo, ¿verdad? Y fíjense que le dice a Abraham: yo haré de ti una gran nación. O sea, y todos conocemos la historia de que Abraham no podía tener hijos, de que su esposa no podía tener hijos, él no tenía descendencia, su nombre era un poco vergonzoso porque su nombre era padre enaltecido y él no podía tener hijos. Pero el Señor ahora estaba transformando esa situación para transformarla de maldición, de vergüenza, de muerte, a vida, a gloria y a bendición. ¿Cierto? Pero yo quiero que hoy usted se lleve una idea. Tiene como mucho medio el micrófono. Yo quiero que usted hoy se lleve como una idea de que esa visión nunca se quede estática. Siempre, cuando el Señor quiere hacer algo, siempre, aunque Él nos ha dado cosas el día de hoy, porque eso lo hemos aprendido en esta iglesia, creemos firmemente que el Señor nos ha concedido cosas en Él, pero siempre eso que nos ha concedido siempre tiene una visión hacia el futuro. Nunca se queda estático en un solo sitio, siempre es dinámico, siempre tiene un alcance, siempre se va moviendo, siempre las cosas se van avanzando, se van transformando y van buscando alcanzar aquello que el Señor ya habló en el pasado. Nunca se quedan allí. Y por eso, ¿verdad? Yo quiero ahora, vamos a leer un poco más adelante, Éxodo capítulo 19, también lo hemos estudiado, pero no importa, lo vamos a volver a repasar. Éxodo capítulo 19. Si ya lo consiguió, me avisa con una vez. ¿Ya lo conseguiste, Dana? Éxodo capítulo 19. Dice así: en el mes tercero, después de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, e Israel acampó allí en el desierto frente al monte. Entonces Moisés, que por cierto estábamos cantando algo de eso, subió para encontrarse con Dios, y el Señor lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob. ¿Quién es la casa de Jacob? Todas las sumas de la descendencia de Abraham. Dirás a la casa de Jacob y anunciarán a los hijos de Israel: ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he levantado a ustedes sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si de veras escuchan mi voz y guardan mi pacto, será para mí un pueblo especial entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me serán, repite conmigo, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirán a los hijos de Israel. La visión caminó. El propósito de Dios se cumplió. El llamado de Abraham estaba dando sus frutos. Porque aquella promesa que antes se veía hacia un futuro, ahora era hecha una realidad. Y esta generación de los hijos de Abraham, de los hijos de Israel, era una generación que era el cumplimiento de una promesa. Son una generación de cumplimiento. No sé si a usted le suena algo de eso. Son las personas en las cuales se estaban cumpliendo las palabras que el Señor había hecho por medio del pacto hacia Abraham. Y fíjense que la palabra que el Señor le da a este pueblo es que iban a ser un reino de sacerdotes. Recuerden que de dónde venía Israel.
venía de Egipto. ¿Y qué significa Egipto en la historia? Que de eso ya lo sabemos. ¿Qué significa? Muerte. Yo creo, por eso yo estoy predicando la palabra de esta manera, hermano, porque cuando Dios llamó a Abraham, ¿qué era lo que había? Muerte. Había dos cosas que yo quiero enfatizar hoy. Había muerte y había construcción de cosas equivocadas. Cuando el Señor llama a su pueblo de Egipto, lo llama para librarlo de ¿qué? De la muerte, de la descendencia nuevamente. ¿Por qué? Porque el faraón obligaba a los hijos de Israel a matar a sus propios hijos. Estamos hablando nuevamente de la muerte. Y estamos hablando de la construcción de cosas equivocadas. Porque el pueblo de Israel era obligado por la fuerza, por la violencia, a construir y levantar, digamos que eran unas ciudades que el faraón quería levantar, y entonces ese pueblo estaba dedicando su vida, su fuerza, a construir cosas que no eran para Dios. Estaban construyendo cosas equivocadas. Se está repitiendo el patrón de la historia. Pero en esta ocasión el Señor comienza nuevamente a transformar esa situación de muerte y de esclavitud a cosas equivocadas, y comienza a llamar a este pueblo, lo saca por medio de hechos milagrosos que, bueno, que ya usted habrá leído en algún momento, y si no lo ha hecho, le animo a que lea el libro de Éxodo, y vemos que entonces el pueblo que estaba en una situación de muerte, de opresión, construyendo, incluso en esas construcciones moría mucha gente por la forma en que ellos construían, moría gente, había mucha muerte, ellos eran ordenados a matar a sus hijos, pero Él los saca de esa situación y los lleva ahora a levantar un tabernáculo. O sea, Él los lleva a levantar la presencia de Dios en medio de ellos. Los estaba liberando de una vida de esclavitud, de una vida del mundo, incluso los estaba liberando porque fíjense que cuando ellos estaban en Egipto, ¿qué comían ellos? Los productos de Egipto. Su carne, su pescado, su fruta, pero ahora estaban comiendo maná, que aunque en nuestra carne el maná se veía menos sustancioso, era un anticipo del alimento espiritual que iba a significar Cristo para cada uno de nosotros. Es decir, ellos estaban comiendo un alimento material y ahora estaban comiendo un alimento espiritual. El Señor comenzó a transformar la situación, pero cuando Él transforma esa situación, ¿verdad? No lo hace simplemente, bueno, ahora ustedes son libres, y bueno, ahora quédense ahí en la tierra y bueno, hagan lo que quieran. ¿Les digo así? Les dio una visión, les dio un propósito, les dio un sentido, y les dijo, ustedes van a ser un reino de sacerdotes. ¿Qué hace un sacerdote? Que es la parte donde yo quiero llegar. Fíjense que dentro del pueblo de Israel había un grupo que formalmente tenía el llamado a ser sacerdote. El llamado, recuerden que estamos hablando de llamado, enfoque, visión, todo va junto. Ellos tenían el llamado a ser un sacerdocio. ¿Qué hace un sacerdote? Una de las labores principales del sacerdote era presentar los sacrificios, eso lo sabemos. Pero yo creo que ahora se den cuenta de algo. Cuando un sacerdote hace un sacrificio, ese sacrificio no queda escondido. Porque una vez que pone la carne en el asador, eso que empieza a suceder. Se comienza a levantar un humo, se comienza a esparcir un olor que impregna todo lo que está alrededor. Se comienza a levantar un humo, una columna de humo que tiene un olor, por supuesto, muy agradable, porque es como oler parrilla, pero esa columna de humo era visible desde muy lejos. O sea, donde hay un sacerdocio, ese sacerdocio no se puede esconder, es visible. Es palpable, se ve desde lejos, se conoce. Cuando hay un sacerdote ofreciendo un sacrificio, la persona dice, ahí está, ahí hay alguien llamado por Dios, levantando un olor grato y agradable al Señor en un lugar, y ese olor está impregnando todo lo que está allí. Vayan teniendo en su mente esa idea. Por ejemplo, otra cosa que hacía el sacerdote, recuerden que estaba el tabernáculo. Ese tabernáculo debería ser iluminado, y ese tabernáculo, para iluminarse, requería un aceite especial. Ellos preparaban ese aceite y lo colocaban en las lámparas, y el sacerdote todos los días a cierta hora tenía que encender la luz de esas lámparas. Es decir,
que antes donde había oscuridad, ahora hay luz. Donde cuando el sacerdote encendía la luz, ahora hay una separación. Recuerden en Génesis, hay una separación entre la luz y las tinieblas. El sacerdote hace separación entre la luz y las tinieblas, porque su principal labor es encender y mantener encendida esa luz delante del pueblo, ¿verdad? Y vamos a ver, y otra cosa que hacía el sacerdote era que él enseñaba la palabra de Dios al pueblo. La palabra de Dios en aquel tiempo era la ley, perfecto, era la palabra que a ellos le había sido dada. Pero esa palabra, ese conocimiento de esa palabra era esparcido, así como ese humo del olor que estamos hablando del sacrificio, era esparcido entre el pueblo por la voz del sacerdocio que estaba en ese pueblo. Y esa era la función que el Señor tenía para ese pueblo en ese tiempo. Y fíjense que una de las palabras que dice allí es que será un especial tesoro. ¿Por qué era un especial tesoro? Porque ellos eran los que portaban ese sacerdocio. Recordé otra cosa. Otra de las funciones del sacerdote era ser representantes del pueblo delante de Dios. Cuando el sacerdote entraba en el tabernáculo, él iba portando unas piedras preciosas, grandes. Y en cada piedra preciosa, si no me equivoco, eran 4. Y en cada piedra preciosa había 3 nombres de cada tribu de Israel. Es decir, cuando él entraba en la presencia de Dios, no iba él solo, él iba portando a Israel, iba metiendo a Israel dentro del tabernáculo de la presencia de Dios. Y lo hacía como en forma de una piedra preciosa, significando el valor de ese pueblo. De hecho, la palabra especial tesoro significa eso, es una riqueza. O sea, el pueblo de Israel, la nación de Israel, era la riqueza de Dios en medio de los pueblos. Porque él les decía, mía es toda la tierra, pero ustedes son mi riqueza, son mis sacerdocios, son los que yo he llamado con una visión y un enfoque de ejercer ese sacerdocio entre todas las naciones, para que la palabra dada de que todas las naciones iban a ser benditas pudiese llegar a su cumplimiento. Pero como ustedes saben, con el pueblo de Israel siempre hay un pero. Dígale al que está a su lado, pero. ¿Qué pasa cuando una persona sobre la cual está la visión de Dios y el llamado de Dios pierde el enfoque? ¿Qué pasará cuando eso sucede? Bueno, vamos a aprender. Vamos a leer Oseas capítulo 4. Hoy vamos a rodar un poquito en la palabra. Oseas capítulo 4. Gracias. Oseas capítulo 4, 1. Dice así: oigan la palabra del Señor, oh hijos de Israel. El Señor tiene pleito con los habitantes de la tierra. Es decir, los habitantes de la tierra, ¿quién eran? Los hijos de Israel. Porque no hay en la tierra verdad, ni lealtad, ni conocimiento de Dios. Ay, Dios mío, pero ven acá, si ellos son el sacerdocio, si ellos son los que extienden ese conocimiento, ¿cómo que no hay conocimiento de Dios? ¿Qué pasó? El perjurar, engañar, asesinar, el robar y el adulterar han irrumpido. Uno a uno se suceden los hechos de sangre. Por eso la tierra está de duelo y todo habitante de ella desfallece junto con los animales del campo y las aves del cielo. Aún los peces del mar perecen. ¿Qué sucedió con Israel? Perdieron el enfoque. Ellos tenían el llamado. Sobre ellos estaba la visión de Dios que ellos debían cumplir. La tenían. ¿Pero qué perdieron? Ahora yo quiero que hoy usted pueda reflexionar en algo. ¿Qué habíamos dicho? Que en el mundo, en el caso de Abraham, había violencia y había construcción de cosas equivocadas, ¿cierto?
en el caso del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, que ellos anteriormente estaban haciendo, había muerte, violencia de parte de Faraón hacia ellos, y ahora también estaban construyendo cosas equivocadas. ¿Sí? Pero entonces ahora, por el hecho de ellos perder el enfoque, ahora ellos eran los que estaban ejerciendo violencia contra otros. Perdieron tanto el enfoque que entonces ahora lo que ellos habían sido llamados a cambiar, ellos se volvieron a hacer las obras como las que hacía el faraón, por ejemplo. Comenzaron a dominar, a maltratar y a asesinar a sus propios hermanos judíos o israelitas. Comenzaron a hacer lo contrario de lo cual ellos habían sido llamados. Comenzaron en vez de ir en pos de la visión, en vez de ir en pos del llamado que el Señor les había dado, se volvieron completamente y comenzaron a hacer lo contrario. Y eso es lo que sucede, y una de las cosas cuando yo estaba preparando este mensaje era esa palabra. Cuando un hijo de Dios no deja y pierde el enfoque y deja de hacer lo que Dios le mandó a hacer, comienza a devolverse. Y una de las cosas que yo quiero decirle hoy, hermano, es que usted no se puede devolver. Porque usted ha caminado ya con el Señor, ha sido llamado, usted debe mantener su enfoque, porque si usted comienza a dudar de eso, si usted comienza a perder el enfoque, si usted comienza a distraerse con cosas y a levantar y a construir cosas equivocadas que no son de Dios, y usted pone toda su esperanza, su visión, sus expectativas y su futuro en eso, usted va a comenzar, en vez de ir hacia lo que Dios quiere, va a comenzar a retroceder y se va a convertir en una cosa que Dios lo guarde a ustedes de lo que se va a convertir. Va a olvidar de donde usted viene, y en ese olvido va a comenzar a hacer nuevamente las obras equivocadas, a levantar cosas equivocadas, a construir cosas equivocadas que eran las cosas que usted hacía antes. Porque el enfoque también incluye comprender de dónde usted vino y a dónde usted iba. Si usted se olvida de eso, usted va a empezar a retroceder. Y el llamado de Dios en este tiempo, que es uno de los mensajes más fuertes, recuerden que estamos estudiando en los discipulados de la carta de Pedro, el llamado más fuerte de Pedro es a eso. Porque cuando Pedro le escribe su carta a los expatriados, recuerden lo que me dijeron el martes, ¿verdad? Él les está diciendo, o sea, lo que quiere hacerles entender es eso. Ustedes están recibiendo mucha presión, ustedes están siendo muy atacados, pero ustedes no se pueden devolver por el ataque que ustedes están recibiendo. Ustedes tienen que seguir a pesar del ataque que están recibiendo. No podemos retroceder, hermanos, en lo que Dios nos ha llamado. No podemos retroceder. La pregunta interesante es por qué ellos retrocedieron. El pasaje lo responde. Vamos a seguir leyendo. En el capítulo 4, versículo 4. Nadie contienda ni amoneste a ninguno, porque es contigo con quien tengo el pleito, oh sacerdote. Tropezará por tanto en pleno día, también el profeta tropezará contigo en la noche, y haré perecer a tu madre. Mi pueblo es destruido, es cortado, es llevado al silencio. Son los significados de esta palabra en el original. Porque carece de conocimiento, porque tú has rechazado el conocimiento, yo te echaré de sacerdocio. Y porque te has olvidado de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Fuerte, ¿cierto? Pero fíjense que, este pasaje tiene algo que es un poco extraño, porque a veces pareciera que habla de los sacerdotes como los que ejercían realmente el sacerdocio, pero a veces habla como que sí es un sacerdocio. Es un poco confuso, ¿verdad? Pero lo que está diciendo el profeta aquí es que ellos, por haber rechazado el conocimiento, el pueblo todo iba a perder el sacerdocio, porque todo el pueblo era sacerdote, no solamente los que estaban sirviendo. Entonces a veces la gente, son cristianos, vienen a la iglesia, no, porque el sacerdote es el pastor. No, porque el patrón es el que tiene que ser espiritual. Si no tiene
comida no importa, pero él es el espiritual. Lo mío es lo mío. El pastor que ve cómo hace, porque él es el sacerdote. Es que todo el pueblo entero eran sacerdotes, porque todos ellos tenían que representar a Dios delante de los demás pueblos. Todos ellos eran representados, aunque no tuviesen las piedras preciosas, todos tenían que representar al pueblo delante de Dios. Todos tenían que esparcir el olor de ese conocimiento de Dios hacia los demás. Ellos tenían como sacerdotes que ser visibles en esa manifestación de sentido, de olor, de presencia, de luz. Ellos tenían que hacerlo también, aunque no estaban en el templo, pero no lo hicieron. Y no lo hicieron porque rechazaron el conocimiento. Y aquí, en esa palabra conocimiento, es donde yo quiero que usted aterrice. Porque cuando yo investigo esta palabra en este pasaje específico que dice conocimiento, siempre hablamos de ese conocimiento profundo, que es ese conocimiento íntimo, que por ejemplo, como dice que el hombre conoció a su mujer, ¿verdad? Que es ese conocimiento íntimo, que es de experiencia. Pero aquí la palabra no está hablando de ese conocimiento. El conocimiento que está hablando esta palabra es simplemente conocimiento. Es decir, ellos ni siquiera el conocimiento básico lo tenían. El conocimiento simple, el simple acto de conocer, de aprender y conocer algo, no lo hicieron. Y aprovecho la oportunidad para decirles algo que yo lo tenía en mi espíritu, pero el apóstol que mandó mensaje me lo confirmó. Hijo, recuérdales a ellos los discipulados, recuérdales la intercesión, recuérdales que participen en las actividades de la iglesia. Y entonces, cuando yo leo este pasaje, digo, claro, porque es que cuando tú vienes al discipulado, tú adquieres ¿qué? Conocimiento, un conocimiento que te va a permitir ejercer tu llamado como sacerdote. Tú vas a aprender en ese día, vas a dedicarle ese tiempo a estudiar, a aprender de la palabra, para tú poder cumplir con el llamado y el propósito que Dios te dio a ti. Pero también, por ejemplo, hay unos días que las hermanas se reúnen, que creo que son los martes, que es el llamado a la intercesión. De repente a ti no te gusta tanto leer, pero a ti te gusta orar. Tú los días martes en la mañana, creo que de 10 y media, las hermanas aquí, hay un grupo de hermanos que se reúnen y tú puedes venir a interceder, porque como hemos hablado, el sacerdocio es representar a una persona delante de Dios. Y entonces ese día tú puedes venir a orar por tus hijos, puedes venir a orar por tus vecinos, puedes venir a orar por tu familia, puedes orar. Y yo quiero, como vamos a abrir la mente hoy, puedes orar por ambientes, ¿verdad? Que el Señor quiere crear alrededor de tu vida, alrededor de la iglesia, alrededor de tus hijos, alrededor de tu economía, alrededor de todo lo que el Señor te ha dado. Tú puedes venir a interceder, a declarar palabras con los hermanos en todo eso, a declarar palabras en función del propósito de Dios con la iglesia y la visión de la iglesia. Y haciendo eso tú te conviertes o manifiestas tu llamado al sacerdocio. Repito, no tienes que tener las piedras porque ya el elemento físico, ya eso no es necesario, pero el elemento y el entendimiento espiritual de que eso que tú llevas es valioso, más valioso que una piedra preciosa, y que tú vas a orar, tú estás poniendo como esas piedras preciosas delante de Dios. Tú tienes que entender eso hoy, y tienes que oye, si el Señor te ha llamado a orar, ven a la oración. Es decir, participa de lo que está pasando en la iglesia, porque eso te va a ayudar a ejercer tu llamado, porque cada uno ha sido llamado. En el día del discipulado estuvimos hablando de la palabra ecletos. La palabra ecletos son los llamados a salir, son los llamados a ser diferentes, son los llamados a hacer una labor de parte de Dios. Y eso es lo que eres tú. ¿Entiendes? Repito, no tienes que tener la ropa sacerdotal ni las joyas, pero tú eres un sacerdote. Tú puedes orar, tú puedes expandir el conocimiento de Dios alrededor tuyo para transformar lo que está lleno de maldición, transformarlo en algo lleno de bendición por la palabra que tú declaras, y palabra que tú hablas y por lo que tú haces. Porque no tienes que desgastar tu vida haciendo cosas que no van a dar fruto, como le pasó a Israel. Entonces,
repito. Vamos a leer otra vez Oseas 4:6. Dice 4:6. Mi pueblo es destruido, es cortado, es llevado al silencio. Esa palabra silencio me sonó muchísimo. O sea, un sacerdocio llevado al silencio. Cuando el sacerdote está para enseñar, para hablar, para interceder, un sacerdocio llevado al silencio, porque carecieron de conocimiento, y porque tú has rechazado el conocimiento, te echaré del sacerdocio. El Señor nosotros no nos va a rechazar del sacerdocio, porque claro, en este tiempo estamos en el tiempo de la gracia, es cierto, pero tú necesitas conocimiento, no para tener teorías en tu mente ni discutir, porque eso también sucede. La gente se llena de pensamientos, de cosas para hacer ver que el otro está equivocado. Esa no es tu función como sacerdote. Tu función como sacerdote es hablar la palabra de Dios para transformar. Tiene un poder de transformación. O sea, tu llamado, el llamado que por el cual cada uno está en este lugar, es para transformar algo, es para traer bendición a un lugar, es para manifestar lo que el Señor te ha dado. Ahora, vamos a ir a Pedro, primera de Pedro, solamente para confirmarles algo. Primera de Pedro 1:9. ¿Qué está haciendo Pedro? Como lo aprendimos en los discipulados. ¿Qué hace Pedro en su carta? Está trayendo todas las palabras habladas en el Antiguo Testamento y las está trayendo aquí a la iglesia, al Evangelio. Y fíjense que está diciendo aquí, 1 de Pedro 2:9, me equivoqué. 1 de Pedro 2:9 dice lo siguiente: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. ¿Se dan dando cuenta que hay un enfoque? Porque fíjense que siempre que hemos estudiado la palabra, siempre está el tema de dónde venimos y a dónde vamos. Y miren el versículo 10. Ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Hermano, usted tiene que saber de dónde vino, porque si usted sabe de dónde vino, no va a terminar de nuevo haciendo las obras de donde fue sacado. Y fíjense que el apóstol ahora está declarando esa palabra que era en su momento para el pueblo de Israel, ahora la está poniendo sobre la iglesia. Es decir, que ahora usted es la generación del cumplimiento de esa palabra. Usted no es otra cosa, usted en su vida, el hecho que usted aquí esté sentado aquí escuchando, es la manifestación del cumplimiento de esa palabra. Usted mismo, su persona, es el cumplimiento de ese llamado, de esa palabra que el Señor Dios de Israel ahora está sobre usted. Está sobre cada uno de los que han creído en Cristo. Sin falta ninguna. ¿Y por qué se lo digo? Porque yo muchas veces, estando sentado allá, yo estaba sentado allá y a mí me decían esta cosa y yo decía no, porque muchas veces uno por las experiencias, por las malas experiencias que uno ha tenido en la vida, de repente uno dice, no, si a mí no me llamó, a usted fue llamado, no importa lo que sucedió, no importa lo que pasó con usted fue llamado y tiene que creerlo, tiene que salir con la convicción de esa fe. No dude, tienes que creerlo, no dude, hermano. Oye, hermano, pero es que yo tengo defecto, yo tengo tropiezo. No dude. Usted es pueblo santo, usted es sacerdocio escogido, usted ha sido llamado, usted no es otra cosa sino eso. Pero usted debe mantener el enfoque. Yo le traje por aquí que es un enfoque, porque fíjense que la visión siempre es de Dios. El llamado lo hace Dios a la persona. Pero ¿qué es el enfoque? El enfoque es nuestro, ya es la parte que nos corresponde a nosotros. Y el enfoque es mi
mirar fijamente algo hasta que podamos verlo correctamente. Es decir, o sea, es mantener mi mirada enfocada en lo que el Señor me está diciendo, de manera que yo lo pueda entender y pueda comenzar a caminar, como estamos hablando. La visión que el Señor había dado siempre se mueve, siempre camina, siempre avanza, siempre llega a su cumplimiento. Como el pueblo de Israel que le prometió el Señor a Abraham. De ti va a venir una nación, y vimos que la nación llegó, y esa nación recibió el llamado. Pero ahora nosotros somos la nación definitiva por la cual ha sido puesto ese llamado, pero no nos podemos olvidar de dónde hemos salido, porque repito y quiero repetir esta palabra las veces que sea necesario. Si usted se olvida de dónde vino, fíjese que el apóstol lo dice. Ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo. Tú antes no eras pueblo, no pertenecías a ninguna nación. Espiritualmente hablando, sí, somos venezolanos, pero espiritualmente tú no pertenecías al pueblo de Dios, tú no pertenecías al propósito de Dios, no eras parte de ese pueblo, no eras parte del pueblo que había recibido el llamado, pero ahora eres pueblo. Entonces, si ahora eres pueblo, por ejemplo, fíjense, vamos a ir buscando la aplicación. Si ahora tú eres pueblo, tú no puedes agarrar e ir contra el pueblo para atacarlo y hacerle daño. Hablando mal, chismeando, criticando, torciendo los ojos, hablando mal de los líderes. Tú no puedes hacer eso, porque es que ahora tú eres pueblo. O sea, si alguien que ha recibido el llamado a ser pueblo, ahora no puede devolverse, como estuvimos hablando, perder el enfoque y la noción de que son pueblos para ir a atacar al pueblo al cual ahora tú perteneces cuando antes no pertenecías. ¿Se dan cuenta de lo peligroso que es perder el enfoque? Cuando tú comienzas a mirar otras cosas. Oye, pero este hermano sí tiene defecto. Oye, pero es que el pastor es esto. No, es que el hermano es que Carolina y ese maestro sí, no sé qué. Y comienzas a perder el enfoque. Y cuando comienzas a perder el enfoque, comienzas a vivir en contra de lo que Dios te llamó a hacer. Y el apóstol te lo está diciendo. Fíjense, no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Todo el que está aquí sentado ha alcanzado misericordia, ha alcanzado la gracia de Dios. ¿Por qué tú le vas a negar la gracia de Dios al hermano? Porque si tú has recibido gracia, así como Abraham recibió la bendición, ¿cierto? Si tú has recibido gracia es para multiplicar esa gracia, no para quitársela al otro. Entonces el tema es que ciertamente somos real sacerdocio, pero es que ese real sacerdocio, cuando habla de real, es un sacerdocio de reino. Está hablando de eso, no que sea verdadero, sino de reino. Está hablando de reino, de sacerdote. Entonces, si somos un reino de sacerdotes, hay ciertas cosas que ya no pueden entrar en nuestra vida, como en el caso, vamos a volver otra vez a Abraham. La palabra dice que él, para recibir el llamado de Dios, tuvo que dejar atrás algunas cosas para poder acceder a aquellas cosas que él iba a recibir. Y si quieren, para ya ir entrando en este último tema, para ir ya yendo hacia el cierre, vamos a buscar 1 Corintios 9:24. Porque entonces ahora el apóstol Pablo nos va a decir cómo él mantenía su enfoque. O sea, porque recuerden que el apóstol Pablo estaba preso en una mazmorra. O sea, porque no era una cárcel así como en Estados Unidos, que tú ves que tiene una cama y no sé qué, y la cosa. Ni siquiera como la cárcel esta de Oriente aquí, que es era una mazmorra. O sea, ahí la gente la tiraban para morirse. Esa era la función de la mazmorra. Pero en esas situaciones que Pablo le tocó vivir, que lo apedrearon, lo patearon, lo golpearon, una vez le pegaron tanto que los tipos vieron, se murió. Lo dejaron ahí, se murió, ya está muerto. Y él dice que se paró y siguió predicando. ¿Cómo hace un hombre para enfrentar todas esas situaciones y permanecer en lo que el Señor le llamó? Fíjense, versículo 24. ¿No saben que los que corren en el estadio todos de verdad corren, pero solo uno se lleva el premio?
Corran de tal manera que lo obtengan. Repítalo el que está a su lado. Corre de tal manera que lo obtengan. Delante de usted ha sido puesto un premio de su llamado. Porque ese llamado que usted ha recibido mira hacia un premio, que es la meta de su vida. Conforme sea el premio que usted esté viendo, usted va a esforzarse y hacer lo que tiene que hacer. Si su premio es una cosa de este mundo, que es perecedero, de hecho aquí lo dicen, pues ellos lo hacen para recibir una corona corruptible. Nosotros, en cambio, para un incorruptible. O sea, y se acuerdan que el martes estuvimos estudiando lo que es corruptible, incorruptible, que no se mancha, que no se pudre, que no se marchita, que no se seca, que no se desvanece, que no se pierde, que no disminuye. ¿Se acuerdan? Lo que vimos en martes. Entonces usted está luchando por una corona con esas características, no por una característica de algo que se pierde. Pero ¿qué pasa? Si usted está luchando por una corona eterna, por decirlo de alguna forma, por algo que no se pierde, usted dice, oye, yo estoy luchando por algo eterno. Para acceder a las cosas eternas, ¿qué tengo que hacer? Orar. ¿Qué tengo que hacer? Estudiar la palabra. ¿Qué tengo que hacer? Compartir la palabra con las demás personas, con mis hermanos. Miren, estos días me encontré con la hermana Judith, que no la veo. La hermana Judith, esta es la hermana Judith. La hermana Judith me la conseguí por cosa de Dios, porque yo iba a pasar por una calle y yo me equivoqué y bajé y tuve que volver a subir para llegar a la calle donde iba a ir. Cuando yo subo, que yo no debería haber hecho eso, me consigo con la hermana Judith. La hermana Judith, como es sacerdote, ella comenzó a hablarme de las cosas que yo mismo había enseñado el martes. Y ella, hablándome de esas cosas, yo sentí no sé, como una cosa así que me llenó el corazón donde ella me estaba hablando. Yo digo, hermana Judith, usted me está nutriendo con lo mismo que yo enseñé el martes. ¿Por qué? Porque me estaba hablando la misma palabra. ¿Me entienden? Por eso es que tenemos que compartir la palabra, hermano, y yo quiero decirle algo hoy. Porque yo creo que nosotros tenemos que crecer en eso. No solamente hablar la palabra hacia afuera, que hay que hacerlo, y este año también eso va a ser así. Pero yo siento decirle que en las conversaciones, cuando usted está hablando con el otro, aquí, primero que tiene que hablar más con sus hermanos, para que usted pueda tener esa experiencia que yo tuve con la hermana Judith. Tiene que hablar más con sus hermanos. Tiene que hablar más, conversar más cosas, pero cosas espirituales, cosas que lo animen, cosas que lo fortalezcan, cosas que le permitan mantener su enfoque, porque para eso está su hermano. Porque si nosotros nos ponemos a hablar, no, la cosa está dura, la economía, pues ya voy a decir algo de eso. La economía está dura, no hay trabajo, no hay dinero, no sé qué, entonces. ¿Verdad? Pero si usted agarra y hace lo que hizo el hermano Judith, no, por eso es que yo confío en el Señor, porque el Señor es a mí el que me suple. Yo dije, yo estaba hablando con ella y yo casi que, sí, claro que sí. Porque, claro, hermano, porque usted muchas veces puede perder el ánimo. Se comienza a, claro, porque si usted tiene problemas económicos, problemas con los hijos, problemas con la cosa, problemas con la economía, usted comienza, es como cuando todas las cosas se le empiezan a mover y llega un momento que usted perdió la perspectiva. Fíjense lo que dice Pablo también aquí. Y todo aquel que lucha se disciplina en todo, dice Pablo. Todo aquel que lucha se disciplina en todo. Ajá, nos estamos disciplinando. Qué buena pregunta. Parte de esa disciplina es de lo que estamos conversando, hermanos. Participe de las actividades de la iglesia. Converse con su hermano. Estudie la palabra, hable la palabra, converse, venga repito, venga la intercesión, venga los discipulados, venga los domingos, venga todo en aquel momento que usted pueda venir. Porque eso lo ayuda a usted a disciplinarse, lo fortalece, le da perspectiva. Es como cuando tú vas al gimnasio y te ponen un entrenador al lado. Mira, tienes que hacer tantos ejercicios, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro.
¿Cierto? Otra cosa que hace Pablo, dice, por eso yo corro así, no como a la aventura, peleo así, no como quien golpea el aire. Yo quiero pedirle que hoy usted pueda identificar si usted ha estado golpeando el aire. Medite en su corazón y se comience como a reflexionar. ¿Será que yo he estado tirando golpes a lo loco? ¿Será que yo le he estado pegando a la esposa, al esposo, a los hermanos? Porque es que a veces nos enfocamos en cambiar el otro, ¿cierto? No, y este tiene este defecto, y este hace esto, y este hace lo otro, y este es desordenado, y este no sirve, y este, pero siempre estamos viendo al otro. Todos los que estamos casados hemos hecho eso, ahora no se hagan los locos. No se hagan los locos, porque siempre pretendemos que la otra persona sea a mi imagen y semejanza, no a imagen y semejanza del Señor. Entonces siempre estamos dándole palo para que cambie, para que sea como yo quiero que sea. Pero Pablo no dice eso. Fíjense como dice aquí, más bien pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Se da cuenta que él estaba claro de su necesidad de enfoque. Dice, yo le he predicado a mucha gente, pero yo no me quiero perder yo. O sea, yo necesito mantener mi enfoque. Creo que hay otra versión que dice, ayúdenme, que dice que sino que golpeo mi cuerpo. ¿No dice así? Sí. ¿Sí? Sino que golpeo mi cuerpo y me pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido jugando para otro, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Se dan cuenta? Estamos todo el tiempo pegándole a los demás, al pastor, a los hermanos de la iglesia, a la esposa, a los hijos, pero él dice que no le pegaba a los demás, él dice que se pegaba a sí mismo para someter este cuerpo a servidumbre. Y ese es el problema, hermano, que a veces, muchas veces somos indulgentes con nosotros mismos. Como estamos en la gracia, ciertamente estar en la gracia no es lo mismo que estar en la ley. Pero estar en la gracia no es excusa para que no hagamos las cosas que tenemos que hacer. Entonces fíjense, no le pegaba a los demás, él se pegaba. No, este cuerpo tiene que hacer lo que Dios quiere que él haga. Este cuerpo tiene que obedecer, tiene que someterse, tiene que ser siervo, no señor. Y muchas veces tropezamos, nos enfriamos, nos detenemos, no hacemos avanzar la visión y el llamado en nuestra vida porque estamos acariciando. Ay, niño, no sé qué. Ay, está muy cansado, porque voy a ir por la iglesia. Ay, no sé qué. Ciertamente, a veces pasan cosas que nos impiden de repente participar en la congregación. Porque hay que hacer algo en la casa. En estos días ayer me pasó, quería venir a la reunión de presbiterio, pero no pude porque me estaban haciendo un trabajo en la casa, por ejemplo. Tenía que estar ahí, no podía ir. Pero a veces siempre hay como una excusa. Ustedes pueden venir los martes al discipulado o a la intercesión, pero te dicen, ay no, pero no voy a ir para allá. El sol, hay mucho sol, o hay mucha lluvia, no sé qué. Entonces yo creo que sí, estamos en la gracia, pero tenemos que empezar a disciplinarnos. Tenemos que ir haciendo los esfuercitos poco a poco para comenzar a correr esa competencia. Porque si usted quiere correr algo, si usted nunca camina, si usted, ay, necesito ir a la panadería, dame la llave del carro, voy a buscar el carro que iba a la panadería está enfrente. Así no va a poder correr, ¿cierto? Si no se ejercita. Entonces, participar de los discipulados, participar de la intercesión es fortalecer los músculos de ese llamado, de ese sacerdocio. Y en este año nosotros tenemos que empezar en eso. Tenemos que empezar a participar. Tenemos que empezar a comer más de la palabra, a buscar ese conocimiento. No un conocimiento que provoque orgullo, pero sí un conocimiento que fundamente nuestra vida cristiana genuinamente, que nos fortalezca, que podamos compartir la palabra con el hermano y darle fe, darle ánimo, porque ese hermano te dé fe a ti. Tenemos que empezar a movernos, porque algo que he estado hablando hace un
acelerar. Y oye, pero Señor, ¿qué pasa? Porque es que lo que hay que acelerar es que todos los que son sacerdotes, que son todos, tienen que empezar a ejercer su sacerdocio. ¿Te gusta orar? Venga a la intercesión. ¿Te gusta enseñar la palabra? Eso se me había olvidado. Hablé con el pastor, mire, yo siento que tengo actitudes para enseñar la palabra. ¿Será que yo puedo abrir una casa reconciliada? Usted en su casa abre una casa reconciliada o en casa de otro hermano con la dirección de la iglesia, del Espíritu Santo y todo, y usted de repente va a comenzar a ejercer su sacerdocio, a hablar la palabra y va a comenzar a ver cómo ese ambiente de esa casa se comienza a transformar. Porque esa es la bendición, es esa capacidad de transformar lo que estaba antes en maldición, ahora volverlo a la bendición. Y ese es el propósito del sacerdote, que donde se para los sacerdotes llegara esa bendición, se manifestara la bendición, se regara como el humo, se regala esa bendición en todo un ambiente y un lugar. Usted tiene actitudes para servir, póngase a la orden de la iglesia, manifieste esa actitud de servirle. Yo quiero servir, no sé, limpiando, ayudando, arreglando. Mira que hace falta gente en limpieza, en sonido, en los instrumentos, aquí hace falta en la cocina, aquí hace falta gente para todo. Y recuerde de dónde vino y de dónde está ahora, porque ahora usted es la generación de los llamados, es la generación que manifiesta el cumplimiento de la promesa. Usted es una nación, usted es un pueblo, usted no está solo, usted no es uno, no es individual, está ahora rodeado de un grupo de hermanos. Es tiempo de acelerar su sacerdocio, queremos verlo ejerciendo su sacerdocio, hablando la palabra, hablando con los hermanos, dando ánimo, conociendo a los demás. Es tiempo de acelerar el sacerdocio, es tiempo de acelerar su llamado. Mira, hermano, tal vez usted piensa que lo que Dios le ha dado es poco, pero recuerde esto: vino un niño con uno de los apóstoles y le dijo a Jesús: mira que tengo 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para tanta necesidad? Y el Señor agarró eso y dijo: ven acá, yo lo transformo, yo lo hago diferente, porque en Él hay un poder que no hay en otro lugar. Y con ese poquito, que tal vez usted piensa que es poquito, Él alimentó a más de 5,000 personas. Lo que usted tiene es valioso, porque usted es la riqueza de Dios en la tierra. Lo que Dios le ha dado a usted es valioso, sus talentos, su personalidad es valiosa, su vida, su mente, su espíritu, su familia, usted es valioso. Usted quiere ver transformada su familia, comience a traer a su familia para acá, tráigase a su mamá, a su hermano, háblele la palabra. Usted tiene palabra, claro que sí, porque yo lo veo a ustedes, yo veo gente que tiene palabra. Tráigaselo, invítelos. Llenemos este lugar del conocimiento de la gloria de Dios. Llene su familia de la gloria de Dios, del conocimiento de Dios. Sea sacerdote, comience a llenarlo todo con el conocimiento de Dios, porque ese olor, como decía Pablo, ese olor del conocimiento de Dios, llénelo todo, perfúmelo todo con eso que Dios le ha dado. En el nombre de